Quisiéramos continuar con el mensaje o con la serie de mensajes que iniciamos el domingo pasado. No sé ustedes cuántos estaban y qué se acuerdan del domingo. Si hay alguna lección, algo que les haya quedado del mensaje del domingo pasado. Nada, bueno. O están dormidos. Gracias, Nahuel. ¿Se acuerdan de algo? Acá tengo un machetito. Bueno, muy bien, muy bien. Deben tomar nota, no olvidarse. A ver, una lección que quieras compartir de lo que aprendiste el domingo pasado, algo que el Señor te haya dicho. La oración fundamental. Ah, bueno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una lección que haya aprendido del domingo? ¿Algo que se acuerden? ¿No se acuerdan? Ahí están los cartelitos al costado incluso. Están pegaron ayer de... A ver, pueden chusmear ahí. Cantar no es alabar. Bien, cantar no es alabar. Vamos a profundizar sobre eso esta mañana. Ayer también lo mencionamos en la reunión de jóvenes. Podemos cantar sin alabar al Señor. De suponer que cantar es automáticamente estar alabando también es un error que debemos evitar cometer. Bueno, lo más importante que yo espero que ustedes se acuerden del mensaje del domingo anterior, que fue la introducción a toda la serie que vamos a compartir, que yo pensaba en 2 o 3 mensajes, pero me parece que van a ser un poquito más. Lo más importante, la lección más importante es que el culto cristiano no es la vida cristiana. Eso es lo que nos tenemos que acordar. Cuando nosotros venimos acá, no es que esta sea la máxima expresión de nuestra fe cristiana. El Señor no nos creó. Dios no envió a su Hijo al mundo para salvarnos, para que tengamos cultos el domingo. Me parece obvio, pero en la práctica, cuando nosotros vivimos nuestra fe cristiana, no la vivimos así. Tenemos en la mente, esto viene heredado, de esas religiones o tradiciones que han enseñado que lo importante de la vida cristiana es lo que ocurre acá. Entonces, espero yo no ofender a nadie que esté presente ni que nos esté mirando por las redes sociales, pero por ejemplo, para el catolicismo el culto es la piedad, porque aquí es donde ocurre el acto sagrado. Los sacramentos son necesarios para la salvación. Nosotros no enseñamos eso. Lo creemos, pero no lo enseñamos. ¿Qué significa? Que aunque decimos que el culto no es lo más importante, en nuestra mente, sí, lo que pasa acá es el cristianismo. Por eso decimos que podemos cantar sin tener la actitud de alabar, porque en mi vida yo no ando con una actitud de alabanza y agradecimiento. Me quejo mucho, reniego mucho, dejo que mi corazón se llene de tristeza, de preocupación. No vivo con una actitud de alabanza. Y a mí el Señor no me llamó a cantar canciones del domingo, me llamó a alabarle. Entonces ahí está una gran diferencia, ¿no? Lo mismo pasa con la oración, cuando decimos que la oración no es cerrar los ojos, sino que yo tenga esa comunión constante con Dios en todo lo que hago y demás. Entonces la lección más importante del domingo anterior fue que el culto cristiano no es la meta del supremo llamamiento de la que habla el apóstol Pablo. Y entonces, ¿por qué nos reunimos? Porque acá cuando estamos en el culto expresamos visiblemente cosas que deben ocurrir invisiblemente, interiormente y todos los días, o sea, cotidianamente. Entonces, nos juntamos acá, oramos unos con otros como Nahuel recién nos invitó, pero no significa que yo solamente oro por los demás o pido oración cuando estoy acá. Cuando yo la paso mal el martes a la noche, mando un mensaje al grupo de WhatsApp, pido oración, comparto mis cargas. En ese mismo sentido es que, ya lo hemos dicho, y vamos a ir sobre este tema más adelante, congregarnos no es reunirnos, ¿se acuerdan? Yo puedo venir acá, estar con ustedes, pero no abrirme, no dejarme enseñar, no pedir consejo, no compartir, no servir con mis dones, o tener la vida de iglesia, la vida de comunidad. Hay un libro de un autor reconocido para todos los que quieran estudiar teología, tienen que leer ese libro, se llama Vida en Comunidad, de Dietrich Bonhoeffer, y que él habla justamente del valor que tiene la vida de iglesia. Entonces, eso tiene que ser una realidad en mi interior. Yo tengo que valorar la iglesia, amar el cuerpo de Cristo, esta congregación y otras congregaciones, otros pastores, otros hermanos. Comparto con ellos, los valoro, no competimos, no criticamos, porque yo amo al cuerpo de Cristo. Y cuando me reúno, esto es el resultado de lo que ya pasó antes en el corazón, ¿no? Entonces, por eso estamos acá esta mañana, por eso estamos el jueves, por eso nos reunimos el sábado. Después nos organizamos. Entonces, por eso es que decíamos el domingo pasado, yo les mencionaba que la liturgia cristiana es la liturgia en realidad es el orden y el formato que tienen nuestras reuniones
pero que tiene elementos que pueden cambiar y elementos que no. Que esos elementos que cambian son culturales, son temporales. Por ejemplo, no tenemos ningún mandato en la Biblia de que tenga que haber reunión de jóvenes. ¿Por qué tenemos reunión de jóvenes? Nos ayuda a organizarnos, pero podríamos no tenerla. No hay ningún mandato acerca de la escuela bíblica. La escuela bíblica no es un ministerio que esté enseñado por la palabra del Señor. De hecho, el mandato es para los padres, para enseñar la Biblia. ¿Y por qué la tenemos? Bueno, porque nos ayuda a organizarnos, a desarrollar una tarea, pero también podríamos no tenerla y seguir siendo iglesia. Ahora, lo que no podríamos tener, por ejemplo, es una reunión donde no se predique la palabra, o una reunión donde no oremos, o una reunión donde no todos tengan la oportunidad de servir, porque ahí sí dejamos de ser iglesia del Señor. Bueno, ese es un breve resumen de lo que habíamos compartido el domingo pasado. Así que en este contexto, en el que estamos hablando acerca de la liturgia, hoy vamos a hablar especialmente acerca de nuestra música, de nuestros cantos. Así que, como a veces el título del video que suben a YouTube no coincide con lo que yo tengo, hoy lo voy a decir. El título del mensaje de hoy es ¿qué cantamos cuando cantamos? ¿Qué cantamos cuando cantamos? Lo que no vamos a hacer esta mañana es ponernos a analizar cada letra de cada canción porque, en primer lugar, yo asumo que todos nosotros ya sabemos que cuando cantamos tenemos que entender qué es lo que estamos cantando, ¿no? Pero en segundo lugar, porque si nos ponemos meticulosos o analíticos con todo lo que cantamos, no vamos a terminar cantando nada. Porque la música es una expresión artística, así que ninguna canción jamás abarca todo lo que realmente enseña la doctrina cristiana. Por eso es que si realmente nos ponemos críticos con todo, vamos a terminar sacando todo nuestro himnario, nuestras canciones y no vamos a cantar nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, acá me voy a meter en camisa de 11 varas, pero es un paréntesis para explicarlo solamente. Nosotros siempre enseñamos que, bueno, no, yo no lo enseño, pero hay quienes enseñan que la emoción o el emocionalismo no debe ser parte del culto creyente, ¿verdad? Lo han escuchado eso, ¿no? Que el culto tiene que ser racional, así enseña Romanos capítulo 2, entonces hay que dejar de lado la emoción. Sin embargo, nosotros cantamos un himno, el 8, que dice: Señor mi Dios, al recorrer los montes, los valles, al contemplar los cielos, mi corazón, ¿qué? Se llena de emoción. Está mal. Deberíamos cantar: mi mente se llena de razón, mi intelecto se llena de argumentos. No, ¿cómo vamos a cantar mi corazón se llena de emoción? ¿Vieron? Así que ahí hay uno que ya despachamos. Luego también tenemos, por ejemplo, alguna enseñanza que dice que, bueno, ¿cómo vamos a cantar? Hay una canción de Marco Barrientos, por ejemplo, cito el autor a propósito, que dice: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿Qué piensan ustedes de esa canción? El Espíritu Santo entra en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Claro, entonces no tendríamos que pedirle que venga, pero nosotros cantamos: bienvenido, Espíritu Santo. Bueno, pero hay canciones seculares del mundo que también te emocionan. O sea, no hay que confundir la emoción con... Por eso, estoy de acuerdo. Entonces tengo que sacar el himno 8, porque ahí lo que dice: mi corazón se llena de emoción. Cuando decimos que no debemos pedir al Espíritu Santo que venga, tenemos que dejar de cantar: Jesucristo, bienvenido a este lugar. Lo que me refiero es que no es malo emocionarse, sí, pero alguna gente confunde emocionarse con... Correcto, pero lo que yo estoy diciendo es que el himno 8 no dice, no explica: mi corazón comparte un poco de emoción, no mucho, porque dice: mi corazón se llena de emoción. Estamos cantando algo que no está bien. Estamos cantando: Jesucristo, bienvenido a este lugar, cuando en realidad Jesucristo ya está en este lugar. Es más, tenemos un himno que dice: fuego divino, clamamos a ti, ven de lo alto, desciende aquí. ¿Qué estamos pidiendo si el Espíritu Santo está acá? Dejemos de cantar ese himno también. Porque si está mal cuando lo canta Marco Barrientos, también está mal cuando lo cantamos nosotros. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? Somos críticos solo con lo que ya nos molesta, con lo que tenemos prejuicios. No somos críticos realmente con todo lo que cantamos. Le cantamos un himno a la Biblia, ¿se dieron cuenta? No es un himno que canta acerca de las bondades de la palabra de Dios. Se lo dice a la Biblia: Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Es lo más parecido a la idolatría. Estamos cantando a la Biblia. Así como los católicos le cantan a la Virgen, nosotros le cantamos al libro. Entonces, realmente, si somos muy estrictos y meticulosos en lo que cantamos, vamos a terminar no cantando nada. ¿Qué es lo que hacemos? Entendemos, como bien menciona Samuel, que las canciones son simplemente expresiones, que ya sabemos que el Espíritu Santo no va a venir cuando se lo pedimos, pero que cuando estamos cantando esto, lo que estamos haciendo es evocar lo que aconteció en Hechos 2 de una manera poética. Lo que realmente anhelamos es que el Espíritu Santo se manifieste cada vez más en nuestras vidas. Pero
lo hacemos con un permiso, una licencia poética, se dice. Pero si nosotros lo hacemos, entonces también tenemos que respetar cuando otros autores lo hacen. Bueno, entonces eso es lo que no vamos a hacer esta mañana, porque se habrán dado cuenta que va a ser un lío y vamos a estar todo el día criticando canciones. Lo que sí vamos a hacer esta mañana es compartir 3 grupos en los que suele organizarse el cancionero. Cuando hablo de cancionero no es nuestro, me refiero a la lista de canciones que entonamos en la iglesia, la clasificación de nuestros cantos. Los cantos congregacionales se llaman así. ¿Por qué? Porque históricamente, cuando un autor compone una obra, a veces no la compone, aunque esté basada en la Biblia, como Mozart o Chopin han compuesto obras completas inspiradas por la palabra de Dios, pero no fueron pensadas para cantarlas en la iglesia. Todavía sigue habiendo hoy autores que componen canciones para ser cantadas en la iglesia. Esas canciones suelen ser más cortas y se repiten para que sean fáciles de memorizar. Y las canciones que no están pensadas para eso suelen ser más largas y tienen otras características, pero no es el tema de hoy. Ahora, esta clasificación no es estricta, no significa que a partir de ahora vamos a estar evaluando a ver si cuántas de esta, cuántas de aquella. No, ¿para qué clasificamos las canciones? Para organizarnos, para ordenarnos, para que a la hora de pensar el culto, los que coordinan o los músicos, digan, bueno, vamos a tener no quiero usar palabras técnicas, se llama salmodia. Salmodia es la lista de canciones que vamos a entonar durante la reunión. Vamos, que sea variada, que tenga el contenido de todo, que haya doxología y que haya... En fin, vamos a verlo ahora. Así que vamos a ver entonces los 3 grupos en los que clasificamos las canciones que cantamos en nuestras reuniones. Se quedaron preocupados por los himnos, me parece, ¿eh? Podría seguir. Bueno, el primer grupo entonces. El primer grupo de canciones son propiamente las alabanzas. Si ustedes quieren pueden acompañarme a salmos. Vamos a leer muchos salmos, por una cuestión obvia me parece, y es que el libro de los salmos es el libro entero dedicado a la adoración comunitaria. Entonces lo leímos el jueves, pero lo vamos a repasar, Salmo 105, versículos 1 y 2. ¿Ustedes lo tienen? Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. El Salmo 105, entre otros, resume muy bien, ilustra de qué se trata la alabanza. La alabanza es el reconocimiento y la declaración de los atributos de Dios por medio de sus obras. Lo digo de nuevo. La alabanza es cuando yo cuento las cosas que Dios hizo y por medio de esas cosas que Dios hizo estoy contando quién es Él. Son los atributos de Dios por medio de las cosas que Él hace, ya sea de la creación o de su obra en la historia de la redención, como lo vamos a ver enseguida. Ayer Liliana compartía en la escuela bíblica y el Espíritu Santo nos estaba guiando, Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de las cosas, claramente visibles, por medio de las cosas creadas. Entonces, ¿qué significa? Yo veo los cerros, veo el sol, veo el funcionamiento de nuestro organismo de una manera tan perfecta, tan sincronizada, si todo anda bien, y tengo que llegar a la conclusión de que alguien hizo todo eso y que además el ser que hizo todo eso es un ser sabio, es poderoso, es inteligente, en fin, ¿no? Así que la alabanza es cuando reconocemos las obras de Dios y damos a conocer las obras de Dios. Por eso miren el Salmo 105, podríamos leer cualquiera, podríamos leer el que está al lado. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Podríamos leer todos y siempre vamos a entender esto. La alabanza, las canciones de alabanza son aquellas que apuntan a exaltar a Dios. Bienvenido Jesucristo a este lugar no es una canción de alabanza, no estoy diciendo que esté mal, pero no alaba los atributos de Dios. No dice Dios es grande, poderoso, santo, misericordioso, Dios me ha redimido, Dios me ha salvado. No, solamente dice bienvenido a este lugar. Vida abundante quiero tener no es una canción de alabanza. No estamos exaltando a Dios. Estamos contando algo que yo quiero. Es una expresión bastante egoísta, de hecho. Bastante excéntrica. Vida abundante quiero tener. Vivir en Cristo en comunión, con los hermanos está muy bien, pero no es una canción de alabanza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La canción de alabanza entonces es la que después vamos a hacer un ejercicio al final, la que exalta a Dios. Y esta exaltación, como les decía recién,
es cuando vemos la creación de Dios. Por ejemplo, el Salmo 95. El Salmo 95, 1 al 5. Vengan. Dato interesante. Todos estos verbos están en imperativo en el idioma original. Así que es un llamado fuerte de parte del Espíritu Santo a través del salmista. Vengan, aclamemos alegremente a Jehová. Anoche hablamos con los chicos de que la alabanza nunca va con tristeza. Porque la alabanza, bueno, terminamos de leer el Salmo y ahí lo decimos. Vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Pueden seguir leyendo esto. Pero ¿cómo se le imaginan al salmista ahí en ese momento, escribiendo ese salmo? No se lo imagino. Bueno, yo me lo imagino que él está sentado, no sabemos quién es el autor de ese salmo, que estará sentado en su tienda, en su carpa, probablemente haya sido un pastor en el campo, pudiera ser, y que él comienza a ver la creación de Dios y compone esta canción invitando a todos a que se sumen. Miren, Él hizo las profundidades de los mares, son suyos, todos los mares de la tierra, vengan, cantémosle porque ese Dios es nuestro Dios. ¿O en quién estás confiando vos? ¿A quién le orás? Al que hizo los montes, los cielos y la tierra completa. ¿Se da cuenta? Un llamado a sacar la mirada de nuestra situación, de lo terrenal, de lo que conozco, de la novela, y poner los ojos en lo grande y eterno que es Dios por medio de las cosas creadas. Por eso decíamos que la alabanza, cuando leamos la Biblia siempre vamos a encontrar, Antiguo y Nuevo Testamento por igual, que la alabanza siempre va acompañada de alegría. ¿Por qué? Porque es obvio, cuando yo miro a Dios y sé que mis manos, que mi vida, está en las manos de ese Dios, no hay mucho lugar para la frustración, la tristeza o la angustia. No importa la circunstancia que yo esté viviendo, pero mi corazón ya cambió. Porque ahora estoy mirando a Dios, no a mí mismo, no a mi matrimonio en crisis, o a mi trabajo, o a mi país, o a mi salud. Estoy mirando a Dios. Por medio de la creación es una de las formas. Veo lo que Dios ha hecho. Los que están en medicina, enfermería, ahí que están acostumbrados a ver el funcionamiento del cuerpo humano, tienen mucho para alabar al Señor en ese lugar. Y también, en el Salmo 107, por ejemplo, vamos a ver que la alabanza parte de reconocer a Dios en la historia, o sea, la obra de Dios en la historia. En este caso, en la historia del pueblo de Israel. Pero podría ser también en la historia de nuestra familia, de nuestra iglesia, como esperábamos hacerlo el jueves. El Salmo 107, versículo 1 al 6 dice: alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Miren ahora, versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Se dan cuenta? Ahí el salmista no está mirando la creación, está mirando la historia, lo que ocurrió con sus antepasados, con el pueblo de Israel. Y la invitación comienza igual. Alaben a Jehová porque Él es bueno. Recién cuando miramos la creación dijimos: Él es poderoso, es sabio, es soberano. Ahora al ver la historia veo que Él es bueno, es clemente, es compasivo, es misericordioso. Así que son dos maneras, dos puntos de partida para, por medio de lo que Dios hace, mirar quién es Dios. Y eso nos invita a alabar. Por eso ustedes van a ver en la Biblia que expresiones comunes alrededor de la alabanza son las que leímos en estos salmos: gozo, alegría, júbilo, regocijo. ¿Se dieron cuenta? No leímos ahí: alaben al Señor bajito que no se escuche. No, dice: clamen, cuenten, anuncien, declaren. La alabanza nunca es privada. Es decir, la actitud de alabanza sale de mi corazón, pero cuando alabo en serio, lo que hago es contarle a otros, declararle a otros quién es Dios.
Entonces insisto sobre este concepto, es sacar los ojos del acá y ahora, de mí, de mi circunstancia, y poner los ojos en Dios, ver quién es Él y dar a conocer quién es Dios. Ese es el concepto de alabanza. Y nuestras canciones, algunas de ellas, las que cantamos hoy, están agrupadas en esa columna. Son canciones de alabanza, las que exaltan a Dios. El himno 8, por ejemplo. En el segundo grupo tenemos las canciones de adoración. Hago un paréntesis antes mientras ustedes buscan el Salmo 116. La diferencia, la distinción entre alabanza y adoración, y lo que vamos a ver enseguida, no tiene nada que ver ni con el estilo musical, ni con el ritmo musical, ni con los instrumentos que se usan. De hecho, gracias al Señor que Él fue guiando todas las cosas. Estamos leyendo Éxodo 25, 26, 27, ¿no? En la semana. Han leído con atención los capítulos, ¿no? ¿Sí? Vieron que de Éxodo 25 al 30, no sé si se habrán dado cuenta que Dios es muy sí, es meticuloso al instruir al pueblo de Dios cómo tienen que ser todos los elementos relacionados con su culto en el tabernáculo. Excepto con una cosa, ¿qué falta? ¿Qué es lo que Dios no le dijo al pueblo de Israel cómo tenía que ser? ¿La adoración? Elementos. Sí, la adoración sí le enseñó cómo, pero elementos, le dijo, el candelabro tiene que ser así, a martillo. El éfod del sacerdote con tantas piedras, cosido con el carmesí, que se ate por delante, el cinto tiene que estar a tal altura, todo detalle. Pero hay una cosa que falta, que siempre estuvo presente en la historia de Israel y que Dios no fue meticuloso, de hecho no mencionó nada al respecto, los instrumentos musicales. Vuelvan a leer Éxodo 25 al 30, no hay ninguna instrucción de Dios a Israel acerca de qué instrumentos musicales tienen que usar o cómo usarlos. Nunca. Curioso, ¿no? Ahora De hecho, cuando el cielo, por ahí hay un teclado. De hecho, cuando Moisés baja del monte, dice que el pueblo de Israel estaba cantando y danzando. ¿Y qué cantaban? Si Moisés no les había dado instrucciones de qué cantar. ¿Qué instrumentos tocaban? Para eso vamos a dejar para otro mensaje más adelante. ¿Serán instrumentos que habrán incorporado de Egipto? ¿De Canaán? Nuestras guitarras y acordeones los inventó la iglesia. Curioso, ¿no? Bueno, adoración, Salmo 116, versículos 1 al 7. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente, Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Versículo 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Una definición de la adoración, el concepto de adoración es que es la respuesta del hombre a lo que Dios ha hecho y a quién es Dios. Les voy a explicarlo juntos. En la alabanza, lo saco de los ojos de mí, los pongo en Dios y a través de lo que Él hizo, reconozco quién es Él, que es lo que dijimos recién. La adoración es mi respuesta a eso. Ahora yo me postro, ahora yo me rindo, ahora yo me dispongo a cantarte salmos. Ahora le hablo a mi alma y le digo, quédate quieta, alma mía, no te preocupes, no te aflijas. Abandonar la angustia, el rencor, el enojo, porque Dios te ha hecho bien. ¿Cómo voy a alabar a Dios y mi vida no va a responder nada? Voy a seguir igual. Imposible. Cuando no hay adoración es porque no hay alabanza. O cuando no hay adoración genuina es porque no hay alabanza genuina. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Igual que el autor de los Salmos, si yo saco la mirada de mí y la pongo en Dios, tiene que haber una reacción en mi vida. No puedo seguir igual, hablando igual, de los gobernantes o de mi familia o de mi propia vida. Les voy a decir tres cosas, una que es muy interesante, pero puntualmente la primera. ¿Ustedes dónde creen que se menciona la palabra adoración por primera vez en la Biblia? Es en Génesis. ¿Quién es el primero que habla de adorar a Dios? A ver. No. Después.
es Abraham. La primera mención de adoración en la Biblia aparece en el contexto del sacrificio de Isaac. Génesis 22:5, ustedes pueden anotarlo si quieren, para leerlo después en su casa. ¿Están aprendiendo algo? O... Sí, estamos aprendiendo. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Esa es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. ¿Qué iba a hacer Abraham cuando le dijo a los siervos: vamos a ir hasta allá, adoraremos y volveremos? ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿No iba a cantar? No, iba a obedecer lo que Dios le pidió. Iba a obedecer. Iba a sacrificarse lo más valioso que él tenía. Su único Sí. hijo. Así que desde un principio nosotros notamos que adorar tiene más que ver con lo que yo hago para Dios que con lo que digo para Dios. Yo puedo cantar muchas canciones muy lindas que digan cosas románticas acerca de quién es Dios y lo que a mí me gustaría hacer, pero cuando hay que poner los bifes en la plancha, ¿no? Yo puedo decir: Señor, te quiero servir, y después no me congrego. Ahí entonces claramente no es adoración. La adoración es una respuesta de un acto. La primera mención de adoración no tiene que ver con música en la Biblia, tiene que ver con un acto de obediencia en fe que implicaba un costoso sacrificio. En Job 42, versículo 1 al 6, ¿ustedes se acuerdan quién era Job? Sí, tenía ¿Qué le pasó a Job? muchos animales, muchos bienes. ¿Y qué le pasó? Y de a poco le sobrevino la ruina. Día por día Sí, de a poco. la Medio ruina. todo de golpe. le Y digo. quedó sin nada, de repente nomás Muy quedó bien. sin hijos, quedó sin ganado, sin criados, sin nada, quedó Muy bien. Parece que la única que se comió hoy es Cristo. congelado en tierra, con llagas. Bueno, ¿y qué hizo Job? Alabó a Dios No. toda su vida. Se quejó. Al principio, Job está firme y la esposa dice: maldecí a Dios y morite. Y dice: ¿cómo voy a...? Al principio. Pero después, a medida que pasa el tiempo y no llega, Job se empieza a quejar y empieza a cuestionarle a Dios. ¿Han leído el libro de Job o han leído solo Sí, lo que...? no leímos. Bueno. Entonces empieza a decirle: ¿por qué a mí si yo soy justo y hago todo bien? Porque yo encima tenía 3 amigos que no tenían mucho discernimiento, a veces por momentos le dan buenos consejos, pero por momentos mejor son de esos amigos que: quédate en tu casa, no me visites si vas a venir con eso. Imagínate, estás enfermo, en la ruina, y encima vienen y te empiezan a hablar, a hacerte sentir culpable y a decirte un montón de cosas que hablan de lo que no sabían. Bueno, entonces Job empieza en una discusión, empieza en un pleito con Dios. Y al final del libro de Job hay adoración. En las versiones más modernas, Reina Valera 60 también, ustedes miren si tienen ahí el libro de Job a mano, versículos 1 al 6. Solamente miren, no lean. ¿Qué es lo primero que notan? Sin leer, solamente mirando así. Bueno, los que están con el celular no lo van a poder ver porque tiene otra... Pero así, ven el papel. ¿Qué es lo primero que notan? Y Job era un hombre perfecto. Sí, pero digo que cuando leemos así, Job 42, 1 al 6, agarrando la hoja, lo primero que veo es que se viene escribiendo a ver, ustedes lo pueden ver acá. Lo que se está usando es alineación justificada y acá se está haciendo alineación centrada. ¿Qué pavada es ustedes, no? Bueno, en realidad no, porque lo que está centrado es lo que los editores ubican como cantos o poesías. Lo que está justificado es relato. Miren qué fácil que es a veces interpretar la Biblia, ¿no? Así que lo que está en los versículos 1 al 6 es una poesía, es un canto que Job eleva a Dios. Y es un canto de adoración. Me voy a agachar a buscar los papeles. Miren lo que dice. Job respondió entonces al Señor. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. La voy a leer Reina Valera 60, que es la que usamos la mayoría. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Yo me estaba peleando con Dios y desde acá no entiendo nada de lo que pasa a nivel cósmico. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora, después del sufrimiento, mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es adoración. Job acaba de pasar por un momento duro que le enseñó cosas acerca de Dios. Y en este canto, él lo está reconociendo. De hecho, hay una canción que graba Juan Carlos Alvarado basada en estos versículos. Otro día la podemos cantar. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía. Me quejaba, hacía argumentos. Ahora me arrepiento. Voy a cambiar el diálogo, la dinámica. Yo me voy a callar y tú me enseñarás. Te voy a preguntar y tú me vas a instruir. Hay un cambio en la actitud del corazón. Voy a ubicarme, voy a entender el lugar que ocupo en la creación y en los planes de Dios. La vida no es mía, no se trata de lo que yo quiera. Yo quisiera vivir 100 años, pero no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que Dios quiere. Y no es cuánto viva, sino cómo vivo. Así que vemos en Job de nuevo rendición, una lección que aprendió por medio de la experiencia. Eso es adoración. De hecho, nosotros a veces no adoramos porque pasamos por un montón de circunstancias de las que deberíamos estar aprendiendo cosas acerca de Dios y no aprendemos. ¿Por qué? Porque nos quejamos, porque estamos apurados, porque queremos salir rápido del momento, porque buscamos la ayuda de algún amigo que nos pueda dar una mano y el proceso no nos transforma. Entonces nuestra adoración es muy superficial. Y en Lucas 24:52, que lo leímos ayer con los jóvenes, lo tendrían que decir de memoria, a ver. ¿Qué pasó en Lucas 24:50-52? ¿No se acuerdan? Jesús resucita, lleva a sus discípulos hasta Betania, ¿y ahí qué pasa? Miren, chicos. Los discípulos ven a Jesús resucitado que asciende a los cielos, lo están mirando, siguen mirándolo, ¿y qué dice el versículo 52? ¿Aquí lo tienen? Adoraron. Sí, ¿qué más? ¿Cómo dice completo el versículo 52, por favor? Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén, llenos de gran alegría. Muy bien. Así que la adoración, también igual que la alabanza, también produce gozo. Gran alegría, dice la versión que leí. Ellos vieron a Jesús resucitado, lo adoraron, no sabemos exactamente qué es lo que hacen, dicen lo adoraron, quizás pronunciaron algunas palabras, tal vez pensaron en algún himno, algún salmo del Antiguo Testamento, eso no lo sabemos, pero sí dice Lucas que ellos adoran al Señor y vuelven a Jerusalén con gran gozo, con gran alegría. Porque, voy a insistir sobre esto, el gozo es una característica del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La salvación produce gozo. No siempre las cosas marchan como quisiéramos, pero el gozo distingue al pueblo de Dios. Por esto, porque miramos al Señor resucitado y lo adoramos. Uy, pero ahora si gana Milei va a ser un desastre. Yo tengo los ojos en el Señor. Uy, pero mirá si estás flaco, mirá si... Yo pongo los ojos en el Señor. Y cuando adoro a Cristo resucitado, mi corazón cambia, es transformado. Así que ahí tenemos el segundo grupo. La alabanza son las canciones que exaltan a Dios. La adoración es el grupo de canciones que dan una respuesta a lo que Dios es y lo que Dios hizo. Y en el tercer lugar tenemos, el tercer grupo, son las canciones testimoniales. Las canciones testimoniales son muy particulares. Miren el Salmo 96, versículos 7 y 10. Bueno, mejor dicho, 7 al 10. Canten al Señor, vamos a volver sobre el Salmo 96 después. Tributen a Jehová, oh familias de los pueblos. Den a Jehová la gloria y el poder. Den a Jehová la honra debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Tema delante de él toda la tierra. Digan entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí?
miren que, a ver, ¿a quién está invitando? Versículo 7, versículo 10. A las comidas. Claro, ¿y qué es lo distinto a lo anterior? ¿Se está refiriendo solamente a Israel? No, Claro, exacto. Acuérdense que para Israel, que los gentiles adoraron a Dios no eran bien vistos, porque los judíos tienen el concepto de que ellos son el pueblo escogido por Dios. ¿Está bien? Mal concepto. Entonces miren acá lo que está diciendo. Desde el principio no es que solamente esperamos a que viniera el Espíritu Santo para empezar a evangelizar. Desde un principio estaba en los planes de Dios de que su pueblo escogido no se quede contento ahí cantándole canciones a Dios, alabanza, adoración. Ahora, tributen a Jehová, oh familias de los pueblos. Digan entre las naciones, todos están invitados a venir a alabar a Dios. Cuando hablamos de canciones testimoniales, estamos pensando en las canciones que están dando justamente testimonio, que están invitando a otros a tomar una decisión. En el primer grupo yo veo quién es Dios, en el segundo hay una respuesta mía a quién es Dios, en el tercer grupo yo invito a otros a sumarse, a reconocer en su propia vida quién es Dios. En las canciones testimoniales el autor relata una experiencia personal, algo que le pasó a él, y yo puedo sentirme identificado con esa canción. En las canciones testimoniales se anuncia el mensaje de salvación y se llama a la gente a que tome la decisión de arrepentimiento y de fe. Por ejemplo, vamos a adelantar algunos ejercicios que vamos a hacer después, queda tiempo. Pero cuando nosotros cantamos, cual la quietud de un arroyo es la paz que yo siento, ¿a qué versículo se refiere? A ninguno. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que la paz de Dios es como un arroyo. ¿Está mal que la cantemos? No, es que el autor, al quien hemos conocido, curiosamente, el autor estaba un día, nos contó entonces que él estaba un día en el seminario donde él estudiaba, cerquita, era en el lugar de campo, y cerquita de donde estaba había un arroyito y él se iba a hacer ahí su devocional. Y ese arroyito, que corría calmo, le hizo pensar en cómo es la paz de Dios en su vida. Pero yo me identifico con esa canción cuando él la compuso, porque sí entiendo a qué se refiere. La paz del Señor es un calmo arroyo. Bueno, quizá alguno puede decir, el Salmo 23 dice que Jehová me pastoreará a lugares de aguas. Está bien, puede ser. Pero el autor no estaba pensando en un versículo bíblico, ni está mencionando un texto bíblico, está contando su experiencia en esa canción. ¿Está mal entonces que cante su experiencia? Bueno, vamos a ver que en la Biblia eso ocurre bastante seguido. Por ejemplo, Salmo 96.1 comienza: canten a Jehová cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Qué interesante, una canción nueva. Salmo 33.3: cantadle cántico nuevo, háganlo bien, tañendo con júbilo. Canten al Señor una canción nueva. ¿Qué le está diciendo el autor de este salmo al pueblo de Israel? Qué bien, qué lindo, qué alegría que ustedes mantengan la tradición y hayan heredado cantos. Pero qué bueno que las nuevas experiencias que ustedes viven en el Señor generen nuevos cantos. Canten canciones nuevas. ¿Cuál es el plan? Tenemos que renovar el cancionero. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, miren qué interesante. ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer cuando lleguemos a la presencia del Señor? Adorarle. ¿Y qué significa? Apocalipsis 5:9, 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, aquí los Salmos, por ejemplo, cántico nuevo se refiere exactamente a eso. Canciones nuevas, que se suman a las canciones que ya tenías de tus antepasados y de tus experiencias previas. Hélicos, un comentarista al respecto, dice que estos cánticos nuevos en el pueblo de Israel parece haber sido una especie de grito lírico, nacional y religioso. Yo no voy a imitar cómo habría sido un grito lírico. Pero sería algo parecido a un cantante de ópera, parecido, con un melisma. Bueno, no sé si viene el caso, pero era algo distinto de lo que solía hacerse. La Biblia de Cambridge para universidades menciona que, miren esto, o escuchen esto: las nuevas misericordias de Dios, haciendo referencia a Jeremías, nuevas son
cada mañana sus misericordias. Las nuevas misericordias exigen nuevas expresiones de acción de gracias. Bueno, me identifico con lo que Dios hizo por mis padres, me identifico con lo que Dios hizo por mis abuelos, canto las canciones que ellos cantaban, pero en mi generación Dios sigue haciendo cosas nuevas. Y también las cantamos ahora. Son canciones nuevas. En el Nuevo Testamento también aparece himno. Vamos a leer Efesios, capítulo 5, igual yo creo que este ya lo tiene bien sabido. Y Efesios 5, 19. ¿Qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Muy bien, muchas gracias. Así que ahí está el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de los Efesios y le dice: cuando hablen entre ustedes, anímense. El pasaje paralelo en Colosenses dice: instrúyanse entre ustedes con salmos. Suponemos, todos sabemos que son los salmos, ¿no? Los creyentes tomaban los salmos que ahora son de nuestro Antiguo Testamento. Ellos todavía no tenían el Antiguo Testamento, pero lo que sabemos es que los creyentes de ese momento tomaban los salmos que cantaban los judíos y los cantaban en las nuevas reuniones cristianas. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Y los himnos qué eran? ¿Eran nuestros himnos? ¿De dónde salían? ¿Y los cánticos espirituales qué eran? ¿Eran himnos? ¿Eran salmos? ¿No les parece que a veces leemos la Biblia y no pensamos en lo que estamos leyendo? Bueno, de nuevo, un comentario que nos puede ayudar. Los salmos e himnos se distinguen fácilmente. El salmo, como la palabra misma implica, es música con acompañamiento instrumental y difícilmente, en el Nuevo Testamento, pueda dejar de referirse a los salmos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Acá cuando dice, anímense con salmos, está pensando en que los creyentes tomaban los salmos, como dije recién, y los cantaban. Eran familiares en el culto judío y, como sabemos, eran utilizados en la primera instancia del culto apostólico. Recordamos que el cristianismo surge primeramente entre judíos, así que lo más lógico es que tomaban esos salmos, sobre todo los mesiánicos, y los cantaban. Pero el himno es música puramente vocal. Aparentemente toda la congregación los entonaba, más especialmente dirigido a la alabanza a Dios y posiblemente designando las nuevas declaraciones de la iglesia cristiana misma. En cuanto a canción espiritual, el término en el idioma original es oda de cosas espirituales. Es un poco más difícil de explicar a qué se refiere, pero seguramente habrá sido canciones, versos, poesías cortas referidas a asuntos espirituales. Lo que queda claro es que la iglesia cristiana estaba desde el principio construyendo una nueva salmodia. O sea, lo que dije recién, tomaban los antiguos salmos, le incorporaban nuevos himnos y nuevas canciones, porque los salmos anteriores no declaraban, por ejemplo, la encarnación de Cristo. Así que había que empezar a incorporar canciones que hablen de que Cristo es un ser real que se hizo hombre. Y eso surgió en esa primera etapa. Había que elaborar canciones que instruyeran a los cristianos sobre la salvación, sobre la fe, la oración, y empezaban a crearse nuevas canciones. Entonces, vemos, para mí, bastante claramente, que desde el principio, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hay una instrucción del Señor a incorporar nuevas canciones que coinciden con, por un lado, las nuevas obras que Dios sigue haciendo en la historia, en la humanidad, en la iglesia, y también canciones nuevas que elaboren cada vez mejor doctrinas, ideas o conceptos que antes no.